Carlos Manuel Rodríguez Santiago, 1918-1963, Puerto Rico. Su fiesta se celebra el 13 de julio. Beato, laico, liturgista, catequista, fundador de jóvenes, primer beato puertorriqueño. Carlos Manuel Rodríguez nació en Caguas, Puerto Rico, el 22 de noviembre del año 1918, hijo de Manuel Baudilio Rodríguez y Herminia Santiago, ambos de familia numerosa, sencillas y de gran arraigo cristiano. Fue bautizado en la iglesia Dulce Nombre de Jesús en Caguas, el 4 de mayo de 1919. Fue el segundo de 5 hermanos. 2 hermanas se casaron. Otra es religiosa carmelita de Vedruna y su único hermano es sacerdote benedictino y primer abad puertorriqueño. Cuando Charlie tenía 6 años, un voraz incendio consumió la modesta tienda de su padre y la vivienda de su familia. Como resultado, perdieron todo y se vieron precisados a mudarse a casa de los abuelos maternos. Aquí, Carlos Manuel vivió en estrecho contacto con su abuela Alejandrina Esteraz, una santa mujer, al decir de quienes la conocieron. Manuel Baudilio, el padre, sufrió con resignación sin perder su fe y tras una larga enfermedad murió en el 1940. Doña Herminia, al no estar en su casa propia, se impuso a sí y a sus hijos un celoso respeto y hasta cohibición de quien está en casa ajena. Esto influyó en el carácter reservado y tímido de sus hijos, pero Herminia tenía la virtud de la serena alegría iluminada por la fe dada su familiaridad con el Señor en la Eucaristía diaria. Es así como las primeras lecciones en la fe católica y las vivencias de esa fe las recibe y experimenta Carlos desde muy temprano en el seno de su propia familia. A los 6 años comenzó su vida escolar en el Colegio Católico de Caguas, en donde permaneció hasta el 8º grado. Allí conoció a las hermanas de Notre Dame y cultivó una especial amistad con ellas durante toda su vida. Bajo la tutela de estas y de los padres redentoristas, desarrolla su primera educación formal, humanística y religiosa. Recibe a Cristo por primera vez en la Sagrada Eucaristía, que marcaría un amor para siempre en su corazón. Se hace monaguillo y posiblemente siente el llamado inicial a una vida de entrega total a Cristo. Como monaguillo empieza a degustar las riquezas de la fe a través de la sagrada liturgia de la iglesia. Se gradúa de 8º grado en el año 1932, siendo el primer honor de su clase y obteniendo la medalla de religión. Pasa entonces a cursar estudios en la Escuela Superior Pública Gautier Benítez, en Caguas. Durante el segundo semestre de ese curso escolar, empieza a notar los primeros síntomas de una enfermedad que sugería un trastorno gastrointestinal, colitis ulcerosa.
Esta habría de causarle muchísimos inconvenientes por el resto de su vida y se iría agravando paulatinamente. Ello jamás llegó a doblegar su espíritu de entrega a Cristo y a su iglesia. Más tarde, renueva su contacto con las hermanas de Notre Dame y los padres redentoristas, esta vez en la Academia Perpetuo Socorro en el sector Miramar de San Juan, donde cursa su tercer año de escuela superior. Pero su salud le impide continuar. Vuelve a Caguas, trabaja por algún tiempo y por fin termina ambos cursos, el comercial y el científico, en su cuarto año en la Gautier Benítez en el año de 1939. Se desempeña como oficinista hasta el año 1946, cuando decide iniciar estudios hacia un bachillerato en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y logra completar un año. En el 1947, a pesar de haber aprobado con excelentes calificaciones todas las materias y pese a su amor por los estudios, una vez más su salud le impide estudiar formalmente, esta vez de manera definitiva. Sin embargo, los estudios jamás terminaron para Charlie, como ya empezaban a llamarlo sus amigos en la Universidad de Puerto Rico. Él era un lector voraz, todo le interesaba, las artes, las ciencias, filosofía, religión, música. De hecho, tomó clases de piano tan solo un año, pero su interés lo llevó a continuar por sí solo hasta tocar no solo el piano, sino además el órgano de la iglesia. La música sacra, entonces, que aprendió tanto a amar, se convirtió en su predilección. Otro de sus grandes amores era la naturaleza. Desde niño acostumbraba a pasar las vacaciones de verano en el campo. Solía ir con hermanos y primos de pasadía, al río o a la playa. Ya de adulto, organizaba junto a sus hermanos caminatas de un día al campo, ligero de equipaje, frugal el alimento, pero abundante el deseo de comulgar con la creación entera. Carlos Manuel, nuestro santo, Charlie, trabajó como oficinista en Caguas, Gurabo y en la Estación Experimental Agrícola, donde además traducía documentos. Empleaba casi todo su modesto salario en promover el conocimiento y el amor a Cristo, especialmente a través de la Sagrada Liturgia. Por eso se afanaba en traducir artículos que leía sobre la materia y que él editaba para nutrir 2 publicaciones a manera de folletos mimeografiados, Liturgia y Cultura Cristiana, tarea a la que dedicaba incontables horas de trabajo. Cada vez más convencido de que la liturgia es la vida de la iglesia, a través de la oración, la proclamación de la palabra, la Eucaristía y los misterios de Cristo o sacramentos, organiza en Caguas un círculo de liturgia junto al padre McWilliams, y luego en el 1948 funda junto al padre McClone el coro parroquial Te Deum Laudamus. En Río Piedras, donde sus hermanos Pepe y Aide eran ya profesores de la Universidad de Puerto Rico, Carlos realiza su ardiente deseo de dar a conocer a Cristo entre profesores y estudiantes de ese centro docente. Al ampliarse el grupo de sus discípulos, se mueve con ellos al Centro Universitario Católico. Organiza otro círculo de liturgia, más tarde
llamado Círculo de Cultura Cristiana. Continúa con sus publicaciones y organiza y da forma a sus célebres días de vida cristiana, junto con los universitarios, a quienes desea que entiendan y gocen los tiempos litúrgicos. Participa en paneles sobre diversos temas, siendo él el portaestandarte de la vida litúrgica y el sentido pascual de la vida y la muerte en Cristo. Organizó grupos de discusión en varios pueblos y participó en la Cofradía de la Doctrina Cristiana. Otras organizaciones católicas en las cuales participó fueron la Sociedad de Santo Nombre y Caballeros de Colón. Impartió catequesis a jóvenes de escuela superior, aportando él todo el material que mimeografiaba sin descanso para suplir las limitaciones económicas de sus jóvenes alumnos. Defendió y promovió con fervor extraordinario entre obispos, clero y seglares la renovación litúrgica de la Iglesia a través de la participación activa de los fieles, el uso del vernáculo y muy especialmente de la observación de la vigilia pascual, felizmente restaurada por Pío XII, para regocijo de Charlie. Todo ello antes del Concilio Vaticano II, de ahí que se le llamase apóstol preconciliar de lo que vino a ser Sacrosanctus Concilium. Muchos testimonian su desarrollo vital de la fe gracias a la formación que les impartió Carlos Manuel, unido a su modelo de entrega y servicio. Varios agradecen a su ardiente celo por Cristo el haber despertado en ellos su vocación religiosa. Quienes lo buscaban para aclarar sus dudas o conseguir el fortalecimiento de su fe no quedaban defraudados. Acercarse a Carlos Manuel era como allegarse a una luz que va iluminando cada vez más la perspectiva y el sentido de la vida a medida que se le conocía mejor. La alegría cierta de la Pascua traslucía siempre en su mirada y en su sonrisa, y una notable fortaleza espiritual trascendía su frágil figura. La firme convicción de su fe vencía su natural timidez y hablaba con sinceridad y seguridad de Pedro en Pentecostés. A pesar de su salud quebrantada por tantos años, ninguna queja nubló la alegría con que enfrentaba la vida y nos recordaba que el cristiano ha de ser alegre porque vive la alegría y la esperanza que Cristo nos regaló con su Pascua. Vivamos para esa noche, una de sus frases más populares. Sus fuerzas físicas decaían, pero jamás su espíritu se doblegó. Vivía cada momento superando calladamente su dolor con el gozo profundo de quien sabía resucitado. Minada finalmente su salud por la enfermedad que se diagnosticó como un cáncer terminal del recto, tras una larga operación en marzo de 1963, padeció la noche oscura de la fe, pensándose abandonado de Dios. Antes de morir, reencontró con emoción la palabra que estuvo perdida, la que le había dado sentido a su vida. Su paso a la vida eterna fue el 13 de julio del año 1963. Tenía 44 años. El 13 es buen día, había dicho antes, sin que tuviésemos noción de lo que ello significaba. Ahora sabemos. El proceso de canonización para nuestro santo fue meteórico
iniciado en el 1992 por sus virtudes heroicas, llevó a que se le declarase venerable el 7 de julio de 1997. El milagro para su beatificación, curación de un linfoma maligno de Hodgkin en el 1981, fue aprobado por su santidad Juan Pablo II el 20 de diciembre de 1999. En tiempo récord, tan solo 8 años, y por actores y trabajo arduo de los laicos, llegó a los altares nuestro querido beato Charlie. Algunas frases de nuestro santo beato de uso común. Decía: no existen métodos fáciles para hacer las cosas difíciles. Suelen ser triviales las almas de los que no han tenido dolores en su vida. Toda libertad que invada a otra es una tiranía. Si no posees libertad interior, ¿qué otra libertad esperas tener? Cuanto más humilde eres y más casto vivieras, más andarás por el verdadero camino. La liturgia es tan sobrenatural que puede decirse que existe realmente en nosotros, que está impresa en nosotros como una consecuencia de los sacramentos del bautismo y de la confirmación. La salvación del mundo depende del santo que yo llegue a ser. La santidad no es una especialización, es la vida cristiana. Cuando un hombre es buen amigo, también tiene buenos amigos. Carlos Manuel Rodríguez Santiago, 1918-1963, Puerto Rico. Su fiesta se celebra el 13 de julio. Beato, laico, liturgista, catequista, formador de jóvenes, primer beato puertorriqueño. Vida de santos latinoamericanos, producido por el equipo de Evangelizando con María, voz Rafael Martínez, compartiendo la fe con todos ustedes. Si te gusta, no olvides darle like. Además, recuerda compartirlo. Algo más, suscríbete para que recibas Vida de Santos. Es muy importante que Dios, por medio de la Santísima Virgen,